Marvel acaba de cometer un error o una genialidad. Porque el primer tráiler de Avengers Doomsday no solo confirma las filtraciones de la CinemaCon, sino que también deja pistas sobre el auténtico plan de Doctor Doom. Esconde símbolos, escenas y referencias que podrían explicar por qué Doom va a destruir el multiverso. Pero lo más impresionante llega al final del tráiler. Una breve aparición de Loki y la última escena con Thor podrían cambiar por completo lo que creemos que va a pasar en la película. La pregunta que me hago es... ¿y si Marvel ya nos hubiera revelado el verdadero plan de Doctor Doom y casi nadie se hubiera dado cuenta? Vamos a darle forma a esa teoría. Lo primero que vamos a comentar es que casi todo lo que se ve en el tráiler es la filtración que salió de la CinemaCon hace unas semanas. Muchos pensábamos que Marvel había cambiado escena o que algunas de aquellas filtraciones estaban exageradas, pero después de ver el avance queda claro que eran reales. Y eso hace que también algunas informaciones filtradas que veremos más adelante cobren más fuerza que nunca. En cuanto al tráiler, hay muchas escenas que se podría estar hablando de ellas durante horas. Vemos por fin a los nuevos Vengadores entrando en acción, a Thor reuniéndose con los Cuatro Fantásticos, el conflicto entre Wakanda y Namor que probablemente termine convirtiéndose en una alianza frente a una amenaza mayor, el esperado enfrentamiento entre Gambito y Shang-Chi, el regreso de los X-Men o incluso ese holograma en el que aparecen claramente tres tierras distintas, la Tierra 616, el universo de los Cuatro Fantásticos y el universo de los X-Men. Y por supuesto está el momento en el que Doctor Doom parece detener el Stonebreaker de Thor con una facilidad absoluta. Una escena que deja claro que Marvel quiere presentarlo desde el primer minuto como una amenaza completamente diferente a cualquier villano que hayamos visto hasta ahora. Pero sinceramente los grandes momentos del tráiler no son lo verdaderamente importantes, son los pequeños detalles. Porque tanto el nuevo póster de la película como una breve aparición de Loki esconden pistas que podrían revelar cuál es el verdadero plan de Doctor Doom y cómo va a comenzar realmente esta historia. En cuanto al póster, Marvel lleva muchísimos años escondiendo pistas en ellos. Lo hizo con Infinity War, lo hizo con Endgame y todo apunta a que en este hay muchos detalles que vamos a comentar. En este mural vemos mucho más que un dibujo bonito. Parece representar toda la filosofía de Victor Von Doom. Y hay tres detalles que te van a contar el plan de Doctor Doom y por qué hace lo que hace. El primero tiene que ver con su madre. En los cómics, Victor no se convierte en Doom simplemente por ambición. Toda esta obsesión de Doctor Doom es porque su madre, Cynthia Von Doom, quedó atrapada en el infierno. Desde entonces dedica su vida a dominar tanto la ciencia como la magia para intentar recuperarla. Y el mural parece reforzar precisamente esa motivación. Es decir, puede que Doom no quiera conquistar el universo simplemente por poder. Puede que todo empiece por una tragedia completamente personal. Y esa motivación hace de este personaje un personaje muchísimo más complejo. Y aquí es donde la teoría se vuelve mucho más compleja, porque recuperar a su madre no va a ser su única motivación. Otro detalle del mural muestra una única tierra, pero completamente agrietada. Y esto encaja sobre todo lo que sabemos de Secret War. Si el multiverso termina colapsando, Doom podría salvar únicamente los fragmentos que le interesen. Algo muy parecido al Battle World de los cómics, pero creo que Marvel podría ir incluso más lejos. No estaría intentando salvar el mundo, estaría intentando rediseñarlo, crear una realidad perfecta, un universo donde su madre nunca hubiera muerto, donde todo ocurra exactamente como él desea. En otras palabras, convertirse en un dios. Y precisamente por eso hay alguien que es un obstáculo para sus planes. En la parte inferior del mural aparecen escenas de guerra absoluta y destaca especialmente una figura que recuerda muchísimo a un dios asgardiano. Esto mismo conecta con un detalle que mucha gente pasó por alto. El trono mostrado anteriormente tiene runas claramente inspiradas en Asgard. Además, en el tráiler vemos a Doom detener el Stonebreaker de Thor, por lo que esto no parece casualidad.
Si Doom pretende crear un nuevo cielo y una nueva tierra, los dioses del viejo orden tienen que desaparecer primero. Thor dejaría de ser un protector para convertirse en el principal enemigo del nuevo creador. Y aquí es donde entra Loki, que puede cambiar absolutamente todo. La escena dura solamente unos segundos, pero puede ser lo más importante que tenga el tráiler. Vemos a Loki con la ropa de la TVA, no aparece con la apariencia del dios de las historias, y eso hizo pensar a muchos que la escena ocurre antes del final de la segunda temporada de Loki. Sin embargo, hay un detalle que parece decir todo lo contrario. Aparece una tarjeta de Loki y en su reverso aparece un símbolo extremadamente parecido al árbol del multiverso, el mismo árbol que él crea al convertirse en el dios de las historias. Si ese árbol ya existe, esta visita tendría lugar después de ese final, lo que significa que Loki podría abandonarle el trono de vez en cuando, o incluso proyectarse mediante una ilusión, algo que encaja perfectamente con sus poderes. Y eso cambia completamente la visión que tenemos del personaje, y en este punto hay un rumor que podría darle todavía más sentido a esta teoría. Se está hablando de una supuesta escena postcrédito filtrada de Spider-Man Brand New Day en la que Steve Rogers tendría un papel muy importante. Según este rumor, cuando Steve regresa a la línea temporal principal, habría algo que lo diferenciaría del resto de personajes. Él todavía recordaría que Spider-Man es Peter Parker. Recordemos que después del hechizo de Doctor Strange, todo el mundo olvidó que Spider-Man era Peter Parker. Pero si Steve Rogers hubiera vivido durante todo ese tiempo en otra realidad, podría no haberse visto afectado por este hechizo, y al regresar a la Tierra 616 sería una de las pocas personas capaces de reconocer inmediatamente a Peter. Además, la mano que sostiene la tarjeta de Loki puede ser clave en este asunto, porque la mano que porta la tarjeta tiene un anillo que recuerda mucho al anillo que hemos visto en el tráiler de Steve Rogers que salió hace unos meses. Todo esto son rumores y no está nada confirmado, pero las piezas parecen encajar perfectamente y de ser cierto, Steve Rogers tendría un papel fundamental en todo esto y en Spider-Man Brand New Day. De hecho, como podemos ver en el tráiler, va a ser una pieza clave. Y al mismo tiempo sería todavía más interesante que sea Loki el que saque a Steve Rogers de su realidad para llevarlo al 616. Porque entonces Steve no solamente estaría regresando para ayudar en la batalla contra Doom, podría regresar siendo una de las pocas personas que todavía recuerdan quién es realmente Spider-Man. Además, todo apunta a que Loki está visitando la casa de Steve Rogers, exactamente donde Steve decidió quedarse junto a Peggy Carter al final de Endgame. Según varias filtraciones, Loki regresa a ese universo para sacar a Steve de esa realidad para no alterar la línea temporal, y tendría que llevárselo a otro universo, concretamente al universo de los Cuatro Fantásticos, uno donde Steve Rogers y Peggy Carter nunca existieron, y donde ambos podrían vivir sin provocar paradojas. Todo esto puede sonar a locura, pero es que hay un detalle que todavía refuerza esas filtraciones. En la parte final del tráiler vemos a Thor reaccionando al encontrarse con Steve Rogers y pronuncia una frase muy concreta. No puede ser. ¿Por qué reacciona así? Una explicación sería que Thor lleva años creyendo que Steve había desaparecido para siempre. Pero hay algo más. Justo detrás de Steve aparece una silueta. Marvel no la muestra claramente, y eso hace pensar que ese encuentro no es casual. ¿Y si esa figura es precisamente Loki? Y si Loki acaba de llevar a Steve hasta ese lugar, explicaría por qué Thor dice esa frase y se queda totalmente desconcertado. No solo estaría viendo a Steve otra vez, sino a un Steve que, en teoría, jamás debería encontrarse allí. Y lo más importante es que estaría viendo a Loki vivo de nuevo cuando él creía que había muerto para siempre. Y si esta teoría termina siendo cierta, significaría que Loki ya está reuniendo las piezas necesarias para enfrentarse a Doctor Doom antes incluso de que comience la gran batalla. Personalmente creo que aquí Marvel está jugando una partida muy inteligente. Por un lado nos está presentando a Doctor Doom que no actúa únicamente por ambición, sino por una tragedia que puede convertirlo en uno de los villanos más complejos del UCM. Y por otro nos deja pequeñas pistas de que Loki sigue moviendo los hilos desde las sombras. Quizás no como un vengador, pero sí como un guardián del multiverso. Y si ambas historias terminan cruzándose, estamos hablando ante una de las mejores películas del UCM, como pueden mostrar también sus números de preventa en las salas Infinity Vision, que ya han recaudado 4 meses antes de su apertura de película en el cine, solamente con muy pocas salas reducidas y solo en Estados Unidos, la friolera de 16,5 millones, y la verdad que esta película va a romper
todos los récords. Ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que Loki ha ido a buscar realmente a Steve Rogers? ¿O Marvel nos está haciendo mirar al sitio equivocado? ¿Tendrá Steve, Loki y Thor un papel fundamental en esta película? ¿O Marvel simplemente los ha sacado en el tráiler para hacer visitas? Déjamelo aquí en los comentarios, estoy súper ansioso por ver la película. Recordemos que en septiembre, si no me equivoco, va a salir otra vez la película de Endgame con 7 minutos extra que seguramente estén al final de la película para conectar con Vengadores Doomsday y hay que ir al cine a verla porque vamos a comentar todas esas escenas añadidas. Si has llegado hasta este punto del vídeo, déjate un like, suscríbete aquí abajo que no cuesta nada y compártelo con todos tus amigos que me ayuda muchísimo. Os recuerdo que estamos en la semana de la Comic Con de San Diego, la original, y el sábado hay panel de Marvel Studios y ya Kevin Feige ha dicho que hay muchísimas novedades que no han enseñado hasta ahora y que seguramente van a ser muchas sorpresas. Espero que no salgan filtraciones antes y que salga por Marvel Studios y que lo podamos ver en buena calidad. Ahora sí, me despido del vídeo, nos vemos con otro vídeo de teorías y rumores que salgan de Marvel, sobre todo de la película de Spider-Man, que ya está la fecha cercana, y sobre todo de Avengers Doomsday.